Buenos días. Hoy tenemos esta sesión sobre cuestiones urbanas en China, lo cual no es común. Pocas veces, si no es que las anteriores han sido también a cargo del doctor Sergio Martínez. Hemos tocado estos temas que son fundamentales porque China está trastocando el mundo del cemento, del acero, de la arena, a través de esta dinámica de urbanización espeluznante por espectacular. Entonces, es un tema que no podemos saltar, ¿no? China es urbana desde 2011, nada más porque un chinito más se fue a vivir a la ciudad. En fin, el tema lo va a desarrollar el doctor Sergio Martínez Rivera, a quien conocen, él es miembro de Sechimex, es editor de los cuadernos de nuestro centro y es egresado de esta facultad, salió el doctorado, lo hizo en nuestro posgrado, justamente en estas cuestiones urbanas y de sustentabilidad. Entonces, espero que tengamos una sesión muy interesante y sé que ya conoces la dinámica, una exposición de 30-40 minutos para que podamos tener un diálogo con el público. Adelante. Bien, pues antes que nada pues les doy las gracias, los buenos días también a la gente que nos está siguiendo por la vía electrónica. Y en efecto es un tema, como ya lo mencionó la doctora Trápaga, que está, yo diría, en el centro de atención para muchas disciplinas, para muchos especialistas. Como todos los fenómenos, depende de la forma y del enfoque que uno le dé para justamente generar un debate. En el tema del urbanismo hay justamente una serie de interpretaciones, yo diría que también ortodoxas, en donde se concentra básicamente el análisis en términos de cuáles son los avances científicos, cuáles son los avances tecnológicos, cómo se van acondicionando los espacios, en este sentido las ciudades principalmente, y muchas de las veces se quedan de lado los aspectos sociales, los aspectos ecológicos. Entonces, en ese sentido, yo diría hay un pragmatismo acerca del análisis de la parte urbana, porque justamente, repito, se ve desde un punto de vista a veces hasta reduccionista, ¿no? Entonces, el objetivo de la presentación es hacer esta referencia a dos grandes fenómenos. Por un lado, el tema de las economías emergentes, que ahorita discutiremos este aspecto, y centrándolo específicamente en el caso de China. Entonces, también hay que señalar, tiene un enfoque este análisis desde la perspectiva de la economía ecológica, desde la crítica de la economía política, para hacer un poco la advertencia que no somos justamente mucho de la idea de ser ortodoxos desde lo que trabajamos en este sentido, tanto la doctora Trápaga, yo y el equipo de trabajo de estudiantes de servicio social, que en ese sentido tenemos otra interpretación de este análisis de China. Entonces, como les mencionaba, este asunto de las economías emergentes tiene ya desde hace, yo diría, un par de décadas, la atención justamente porque llama la atención cómo es de que una serie de países, en este caso en vías de desarrollo, comenzaron a ascender, comenzaron a destacar del resto de los propios países en vías de desarrollo e incluso de los países desarrollados. Habrá que señalar que hay una discusión acerca de la noción de economía emergente. No es un concepto teórico, no es un planteamiento que surja de una de las escuelas o corrientes que históricamente hacían este debate acerca de lo que es la relación centro-periferia, acerca de la relación entre estos países del norte y del sur, todos estos debates acerca de cómo se dividía el planeta por su afinidad de un modo de producción, ya sea por el lado capitalista, comunista, o toda esta síntesis que nos va a hacer, por ejemplo, Wallerstein sobre el sistema mundo. O sea, todo eso aquí ya no entra en esa discusión. Aquí estamos hablando de un pragmatismo más que nada geopolítico, desde el internacionalismo, desde la forma en cómo las propias agencias calificadoras, con lo que está ahorita de moda, esta crítica que se les hace, es como clasifican justamente a los países a finales, mediados de los 80, a finales de esta década, para justamente hacer referencia a países en vías de desarrollo que
que están teniendo un crecimiento acelerado, que tienen un intercambio comercial también en ese sentido importante, más otra serie de características, tomando como referencia los grandes agregados macroeconómicos, tomando de referencia justamente una serie de elementos que nos van a posicionar justamente de manera paulatina como líderes en este gran indicador que conocemos, el Producto Interno Bruto. Entonces, en este sentido, también el análisis hay que precisarlo, hay que ser más fino. Y haría un comercial acerca de este libro que coordinamos la doctora Tropa y yo, que se llama Reflexiones heterodoxas de economías emergentes. Desafortunadamente, como no es colección del Sechimex, sino es colección de la propia Facultad de Economía, no se puede descargar de manera gratuita, se puede descargar con 250 pesos allá en la librería de la facultad, y en donde hacemos justamente esta reflexión, otros colegas y sus servidores, sobre cómo es que se va dando este posicionamiento de las economías emergentes y a raíz de qué es el resultado. Estamos hablando de que, por ejemplo, el doctor Gonzalo Flores Mondragón hace una síntesis, yo diría, muy importante sobre cómo a finales de los 70s, conforme se va registrando una caída de la tasa de ganancia, principalmente en los países europeos y en Estados Unidos, las grandes empresas transnacionales van buscando posicionarse en el resto del mundo. Sabemos, esto lo analiza Marx desde hace 2 siglos, se registra una caída de la tasa de ganancia de los principales capitales y van buscando cómo contrarrestar esta caída, van buscando nuevos mercados para posicionarse, y es justamente ahí donde encuentran ese asiento y donde encuentran justamente en los países en vías de desarrollo el lugar ideal. Pero no es cualquier país en vías de desarrollo, hay que hacer esa aclaración. No va a ser precisamente Haití, no va a ser África, no va a ser todo el mundo en vías de desarrollo, son específicamente algunos que van a tener o que van a ofrecer particularidades muy específicas en términos territoriales, en términos físicos, en términos de que los propios gobiernos colaboren. Entonces, esta crítica que nosotros hacemos es que este aparente éxito de las economías emergentes, de los famosos BRICS, claro, aquí hacemos a un lado China, se cose aparte, pero cuando hablamos de Brasil, cuando hablamos de Rusia, de la India, de Sudáfrica, más muchos otros, no es que hayan por arte de magia desarrollado una política industrial, una política de intercambio comercial altamente competitiva. Es en realidad una política que ellos mismos se ven obligados a seguir, impuesta desde los distintos frentes, y que se apuntalan con fenómenos que también ya conocemos, como las cadenas globales de valor, como el tema de la deslocalización industrial, cómo se segmenta en distintas latitudes un segmento o varios de la producción que ya las empresas transnacionales por sí mismas se dan cuenta que no la pueden poner en sus lugares de origen. Tienen que maximizar ganancias y tienen que saber, tienen que localizar, ya lo sabemos, lugares donde haya políticas ambientales laxas, donde haya políticas fiscales que sean convenientes, políticas laborales o salariales en este caso, y todo lo demás. Entonces también nosotros en esta obra criticamos esta interpretación de lo que es la inversión extranjera directa y cómo la gente lo percibe ideológicamente, cómo lo percibe pragmáticamente, y entonces ya llegamos a un punto al día de hoy donde pareciera como que en automático el tema de la inversión extranjera directa es lo único que existe. Yo creo que quienes no somos tan jóvenes y que todavía tuvimos la oportunidad de conocer lo que era el keynesianismo, sabemos que el actual modelo de libre mercado no es precisamente, o ya al día de hoy, después de 4 décadas, pues no funcionó. Entonces es también una crítica a cómo hacer justamente esta evaluación de los propios modelos en un contexto de globalización. Y no estoy haciendo referencia ni a proteccionismo, ni a estar regresando como normalmente se ataca a este tipo de aspectos, ¿no? Entonces, regresando al tema, decíamos, está dándose justamente este proceso de crecimiento a nivel internacional, donde las economías emergentes participan de manera importante, pero es Asia justamente quien está aportando en mayor medida a este crecimiento. No es justamente en este sentido América del Norte y América en general, sino es Asia desde la parte del Medio Oriente, en general todo el bloque, donde destaca obviamente en este sentido China. Entonces,
¿Qué aspectos están en ese sentido generando que este fenómeno se esté profundizando? Pues es justamente la movilización, el área de oportunidad que identifican las grandes empresas transnacionales y, como lo pueden ver en esta gráfica del Instituto McKinsey, cómo se van a estar concentrando próximamente, ya en unos cuantos años, de manera más, en este sentido, consolidada, las grandes empresas transnacionales en este bloque asiático, y donde China pues llama la atención, donde también habría que llamar, también habría que hacer referencia el tema de las propias empresas chinas y la participación que tienen en el propio bloque, ¿no? Justamente este dinamismo que está teniendo Asia está significando un incremento en la demanda de materias primas. Obviamente está aquí también presente la dinámica que está teniendo el continente africano, pero llama la atención que en este sentido Asia en su conjunto, y volvemos de nuevo a cuenta el tema, China está incrementando las ganancias, la demanda de materias primas, en general de productos de distinto proceso, desde los básicos hasta los procesados, ¿no? Entonces, en este sentido también es relevante señalar que la situación o la posición de América Latina va a mostrarse de nueva cuenta con un rezago que en ese sentido pues ha sido amplio debate en este foro dentro del CICHI. Entonces, el segundo punto, una de las cosas que discutimos en los libros o los espacios que tiene la Red América Latina y China en la sección de recursos naturales y medio ambiente, donde lo coordina la doctora Trápaga y donde están presentes el tema justamente de agricultura, de medio ambiente y de expansión urbana, los cuales de por sí, y siempre hacemos esa, no es queja, es más bien reflexión, que son los donde menos aportes llegan, porque todo el mundo se va hacia la parte de comercio, de inversiones, a toda la parte más fashion, ¿no? Entonces esta parte más oscura es la que casi nadie le entra. Entonces yo creo que es porque es un poco depresivo hacer este análisis, ¿no? Y ver la realidad desde otra perspectiva, nos lleva a entender justamente que el trabajo que originalmente se tenía en los territorios de los países desarrollados, como lo estoy mencionando, poco a poco se va trasladando hacia otras latitudes. Es en ese sentido la reflexión que se hace en estos documentos, y ahí pueden checarlo todos los artículos que se tienen, implica la transformación territorial, ese dinamismo, ese crecimiento de las propias economías emergentes significa una transformación territorial y social al interior de sus países. ¿Qué significado tiene esto? Bastante, tiene muchas implicaciones, porque en ese sentido, si podemos hacer una referencia para lo que pasa a México, vamos a ver que el gran capital inmobiliario está teniendo una injerencia muy significativa también desde hace un par de décadas, 3 décadas, ¿no? En estados como el Estado de México, como es en el centro del país, en la península, en muchos lados, el capital inmobiliario está jugando un papel fundamental, y también aquellas empresas transnacionales, cuando llegan, condicionan, entre otras cosas, contar con un espacio físico que les sea conveniente. Esto es algo en un momento dado relativamente volátil, porque cuando deciden, como en estas ocasiones, por este par de años que Donald Trump condiciona a Ford en San Luis Potosí y les dicen ahora te vas, pues ¿qué es lo que sucede? Implica previamente una transformación del uso de suelo, de agrícola o forestal o pues también urbano, para acondicionar toda una planta industrial, y en el momento que mejor lo decidan estas empresas se pueden ir. Entonces también es un llamado de atención para esta interpretación de qué condiciones se están haciendo para atraer el capital extranjero. Entonces, por esa razón es importante señalar que bueno, el haber dependido sistemáticamente del capital extranjero nos posiciona en un nivel de vulnerabilidad ecológica y urbana en un momento dado, ¿no? Entonces, en la gráfica pueden apreciar cómo está la tendencia justamente de las economías avanzadas, esa tendencia a disminuir su población urbana, las economías emergentes que la aumentan, y en este sentido las economías en vías de desarrollo. Entonces, de nueva cuenta, donde se están registrando los mayores procesos de transformación urbana,
como es en el sureste asiático. En general, si juntamos todo el bloque, vamos a dar cuenta que estas dos, más esta región, en general, es la que está transformándose radicalmente. Entonces, en ese sentido, habría que señalar que el año pasado, en la reunión más reciente del panel intergubernamental de cambio climático, presentaron este informe de lo que va a implicar si en los próximos 12, 15 años no se toman ya medidas más radicales para disminuir justamente el calentamiento global. Si no se toman las acciones para disminuir la generación de gases de efecto invernadero, de estar en este sentido acondicionando las ciudades, estarlas preparando y estar haciendo en general todo lo necesario también en la parte rural para evitar este posible colapso. Y entonces yo creo que más allá de variaciones aisladas del clima en las ciudades, pues lo cierto es de que este invierno, más bien ha parecido invierno aquí en la Ciudad de México, ¿no? Perdón, este invierno ha parecido verano, ¿no? La próxima semana pues ya es primavera, pero parece que la iniciamos un mes y medio antes, ¿no? Entonces, el punto es de que esto se va a agudizar sistemáticamente más. Hay muchos espacios o territorios en la ciudad que pueden uno documentarlos de cómo se eleva la temperatura, estas famosas islas de calor, o a nivel nacional, platicamos con la doctora, siempre a mí en lo particular nunca deja de sorprenderme cómo la península de Yucatán, muy concretamente en Yucatán, hacen un gasto de energía brutal para enfriar la ciudad. Claro, tienen la termoeléctrica, igual no les cuesta lo mismo que a nosotros, pero ustedes lo pueden ver en las plazas comerciales, en los transportes públicos, en donde quiera, es estar literalmente en refrigerados, cuando tendrían que estar desarrollando estrategias diferentes, como usar cierto tipo de ropa, como lo hacen en algunos países, el estar planeando horarios de trabajo a ciertas horas, el estar evitando que se siga deforestando y cambiando el uso del suelo en este lado, porque ustedes pueden ver allá, al día de hoy están transformando de manera muy acelerada justamente gran parte de lo que es Yucatán. Entonces, ese tipo de situaciones son incluso incongruentes cuando hacemos una revisión del informe Stern, el documento de la evaluación de los ecosistemas del milenio, más los del panel intergubernamental, cuando se habla de que las primeras entidades, los espacios territoriales que van a enfrentar de manera radical este cambio climático son las penínsulas, en el caso de tanto la península de Yucatán como lo que es Baja California Norte y Sur, Veracruz, hacia abajo, todas las que estén en las zonas costeras, en este caso son las que van a empezar a sufrir más los embates. No nada más por la elevación en ese sentido del mar, sino también por los fenómenos meteorológicos como tormentas tropicales, huracanes y demás. Entonces, eso nos da una dimensión cómo este proceso de transformación a nivel mundial se está acelerando justamente en los países en vías de desarrollo, y de ahí surgen muchísimas interrogantes sobre qué se está haciendo. Entonces, aquí hay que señalar que a pesar de que ya se actualizaron desde hace un tiempo este planteamiento del desarrollo sustentable, y ahora hablamos de objetivos del desarrollo sustentable, donde el punto número 16, el 11, si no me recuerdo, por ahí me corrijan, que hace referencia a ciudades y comunidades sustentables, pues en realidad no es suficiente. Pues estamos en un rezago justamente frente a estos fenómenos que si revisamos el caso de México, también les recomendaría un libro que coordinamos la doctora Rafa Galló también, ya está un poco viejito, pero ya lo pueden ver, es Construyendo Ciudades Sustentables, eso sí es de descarga gratuita. O sea, tiene 8 años que hicimos este planteamiento, cuando veíamos, bueno, cuál era la intención que se tenía en ese momento en el gobierno de la Ciudad de México. Bueno, pues hacer un plan de desarrollo urbano sustentable, el programa Plan Verde, que en ese sentido tenía en ese momento la secretaria Marta Delgado había puesto en marcha, y que al día de hoy, pues, bien sabe dónde están, no le dieron continuidad. Y entonces podemos hacer una evaluación también a nivel nacional, donde no es suficiente tener un plan de desarrollo urbano si no se articula con otras opciones. Aun cuando compremos al 100% el argumento de la sustentabilidad, nos queda corto justamente en las otras dimensiones. Estamos hablando de la sustentabilidad social, la sustentabilidad económica y la sustentabilidad ecológica. Si esas tres esferas, esas tres áreas no se vinculan,
lo único de lo que vamos a hablar en las ciudades es de mejoras técnicas, mejoras en infraestructura, pero está la parte social. ¿Qué pasa con todo este asunto? ¿Qué tanta capacidad tienen las unidades productivas, desde la más pequeña hasta la más grande, para incorporarse en un proceso de esta naturaleza? Es en ese sentido cuando yo, por ejemplo, a los alumnos les digo, hagamos simplemente un recuento de un día común y corriente en la ciudad. Desde los que están vendiendo tacos, los que están vendiendo quesadillas, los que están vendiendo tamales, hasta las grandes empresas. O sea, ¿qué pasa con todas las áreas por las que debe intervenir justamente este proceso de la sustentabilidad económica vinculada con la ecológica? Queda mucho que decir. Entonces, en este sentido, entrando ya en concreto al tema de China, habría que señalar, cuando hablamos de modelos de urbanización, que si algo caracteriza al modelo chino respecto de otros países es la alta planificación, la alta definición en temas muy concretos, que no se dejan ambigüedades, que no se dejan, ahora sí que ahí tenemos, la doctora Tropa y yo, muchos debates sobre cómo están haciendo las cosas y demás, pero la conclusión es que no dejan nada, yo diría, aislado, todo lo tienen muy bien en ese sentido orientado, y claro, como en todo modelo, hay vacíos, hay en ese sentido situaciones que no están controladas, a pesar de que pueda haber en estos términos políticas detrás, ¿no? Entonces, es un modelo que ha generado distintas interpretaciones, también en esta conexión de la red, pues los hemos ido documentando, por eso ahorita yo voy a hacer un poco esa síntesis, esta reflexión, y no deja de sorprendernos también la velocidad a la que se está dando. O sea, yo creo que se necesitaría estar yendo a China cada año para documentar todos los cambios que se registran, porque quienes trabajamos este tema, de un año a otro, a 3 o a 4, eso ya cambió radicalmente. Yo creo que aquí la única persona que conozco que pueda documentar todo es el doctor Dussel. Él es cliente VIP de viajar a China, y es el único que yo creo que puede documentar eso. Quienes tenemos menos oportunidad de viajar allá, tenemos que estarlo documentando desde otras latitudes, ¿no? Entonces, es un modelo, decía, además de altamente planificado, cómo es de que genera efectos obviamente hacia el interior, pero hacia afuera. Y entonces, en ese sentido, la lógica de este proceso de urbanización tiene altos contrastes en la historia moderna de China. Desde que se consolida como Estado-nación en 1949, aun cuando la propia ONU no la reconocía, no la aceptaba como tal, se da una serie de contrastes, porque incluso ideológicamente la época maoísta no veía en el proceso de urbanización o en la figura ciudad una etapa yo diría, aceptada, porque ideológicamente la veían, se asociaba con la burguesía, se asociaba con todo lo que se estaba combatiendo. Pero bueno, se llega a este proceso de modernización ya con Deng Xiaoping, y justamente dentro del proceso de modernización, donde está la parte de industrialización, no se puede hablar de esta modernización sin el asiento urbano. Fue necesario comenzar a impulsar el proceso de urbanización para cumplir con los procesos de modernización en la parte industrial, pero también en la rural, y eso es algo que habría que señalar cuando nosotros, y sobre todo ustedes, que ustedes sean especialistas en el tema urbanístico, cuando a uno le enseñan la distinción entre lo urbano y lo rural, pues es literalmente se hace separado, ¿no? Es tomar en consideración la participación de las actividades económicas dentro de la producción local, es decir, que no sean predominantemente primarias, sino secundarias y terciarias, el tamaño de la población, la continuidad espacial y así otra serie de criterios, ¿no? Esa es una de las formas, por ejemplo, en INEGI, que toma en consideración, a propósito de doctores muy especializados como Luis y Miquel, que dicen, bueno, pues es que esto es, el continuum urbano es lo que define a lo urbano, ¿no? Entonces, también aclarando que no todo espacio urbano es una ciudad, ¿no? Hay distintas metodologías para llegar a esa parte, ¿no? Entonces, en el caso chino llama mucho la atención porque ya desde la época maoísta podemos ver que había actividades de manufactura, actividades en pequeña escala en los traspatos, la fundición de metales, la fundición en ese sentido de cierto tipo de procesos que se iban a dar para apoyar el proceso de industrialización se llevaba en esas áreas rurales. Y ahorita vamos a ver con la parte más moderna, no ha renunciado China a esa etapa, y es algo yo creo muy interesante, como dentro de lo rural está lo urbano.
en distinta escala, en distinta medida, pero que forma parte de esta interpretación que hacen, y aquí a propósito del modelo de urbanización que estamos hablando, que tiene su etapa en este proceso de apertura y que todavía está pues, en ese proceso de crecimiento. Algo que ya también se mencionaba en la introducción de la presentación es que China ya, al igual que en el mundo, está en un momento histórico en donde ya tiene una población predominantemente urbana. A nivel mundial es ya una población predominantemente urbana, y la pregunta de trabajo, o las muchas preguntas de trabajo, ¿qué implicaciones tiene esto? Tiene todo tipo de implicaciones. Las que a nosotros, por ser el objeto de estudio, nos interesan es que tiene implicaciones ecológicas, porque significa una mayor demanda de bienes y servicios. Significa una mayor transformación de los ecosistemas, obviamente nacionales, pero también internacionales. La huella ecológica, la huella hídrica, la huella de carbono, todo comienza a tener una dinámica más acelerada en China, y entonces ese es justamente uno de los temas que nosotros nos dedicamos a discutir, y cómo va a responder China a estos procesos, cómo es de que en ese sentido China está justamente tratando de responder a distintas situaciones. Entonces, el tema urbano en China es particularmente muy especial, como otros temas, como otros aspectos que se han discutido en las conferencias. Hay un conflicto, por ejemplo, con el tema de medir las ciudades, las metodologías que se siguen para definir qué o cuál es un espacio rural o urbano, el tamaño de las propias localidades, pero yo creo que en ese sentido no habría que entrar en ese debate, sino comprender justamente que la dinámica que está teniendo el espacio urbano en China inicia en estas zonas costeras. Sabemos, ahí se asientan las principales zonas industriales urbanas, donde tienen lugar las zonas económicas especiales, y el modelo se va expandiendo hacia el oeste. El modelo es expansivo hacia el oeste, pero no es tampoco por una casualidad. El modelo de expansión chino, este modelo urbano, tiene una lógica económica muy especial. Dadas las ramas que intervienen en el proceso de urbanización, son muy amplias. Es una estrategia del proceso de expansión urbano y económico, sobre todo de China. Estamos hablando de que no nada más es acero, sino también es el cemento, son todos los materiales de la construcción, cal, arena, grava, etcétera, pero está la parte del agua, obviamente está la madera, está la parte eléctrica, está todo un sinfín de ramas que son arrastradas justamente en esto, por la generación de empleos. Y entonces eso también lo hemos documentado aquí en el Chinex, cómo la consolidación a su vez de pequeñas ciudades va dando a este fenómeno de consolidación a su vez de espacios más grandes, como son las zonas metropolitanas. Y por esa razón, lo preocupante y el reto para China es qué va a pasar en un momento dado cuando este proceso ya esté más consolidado y esté, por ejemplo, de esta manera. Hay que visualizar, digo, aquí no traigo ahorita la imagen, pero toda la riqueza, toda la biodiversidad de China está justamente ahí. O sea, no está en esta parte semidesértica, semiárida, quizá a lo mejor por donde está el Tíbet, que tienen recursos hídricos y en este sentido zonas agrícolas de pastizal y demás, pero toda la riqueza biológica está en esta parte, ¿no? Entonces, es algo que llama mucho la atención, porque de ahí se derivan otras estrategias del propio gobierno chino. En este sentido, desde el análisis de la economía ecológica y de la huella ecológica en particular, una discusión que se tiene es cuál es la capacidad o la biocapacidad biológica, vale la redundancia ahí, que tiene una entidad para poder soportar sus propios procesos económicos y sociales. Es tanto como decir, yo cuento en este sentido con 5 hectáreas, bueno, mi actividad económica y social tendría que ser la equivalente para poder aprovechar solamente esas 5 hectáreas, porque son las que me van a dar la oportunidad de obtener granos, de obtener agua, de poder sintetizar residuos y así sucesivamente. Es decir, solamente la capacidad biológica con la que yo cuente es la que me va a permitir poder desarrollar cierto tipo de actividades económicas y sociales. Dado que ningún país, y sobre todo China, puede hacerlo, tiene que traer de distintas partes del planeta esa cantidad de recursos naturales, de materias primas.
en distintas proporciones, tiene que estarlas obteniendo, por ejemplo, de América del Sur, sobre todo también de la parte del sureste asiático, y en general aquí lo que ustedes tienen es de acuerdo a la referencia que se está haciendo sobre estos millones de áreas ecológicas productivas, cómo es de que todo el planeta colabora para que China pueda sostener justamente esa dinámica económica, porque ya desde hace tiempo, de aquí de acuerdo a la Global Footprint, también la gráfica, el mapa anterior es de esta institución, comandada por el creador de la metodología de la huella ecológica, Matis Wackernagen, ya China, al igual que muchos países, igual que México, no tienen en ese sentido la capacidad biológica, es decir, tienen un déficit ecológico. Pero, ¿por qué no podemos comprender, o por qué, mejor dicho, no dimensionamos que México, o la Ciudad de México, o China, o cualquier otro país, está colapsado ya biológicamente? Pues por el intercambio comercial. Pues es un espejismo. O sea, nosotros no dimensionamos que tenemos un déficit de agua porque se la quitamos, valga la expresión, a los indígenas mazahuas, que ellos tienen que estar trayendo y transportando el agua diariamente a lomo de burro 5 o 10 kilómetros. Y nosotros pues hicimos un drama una semana porque no teníamos agua, por allá dejaron de venir a la ciudad, se fueron, se escaparon a otro lado, porque una semana no tuvieron agua. Bueno, esas comunidades tienen, no un año, tienen 40 años sin el abastecimiento a raíz de que se conforma el sistema Lermi-Cutzamala. Entonces, no dimensionamos que estamos en una crisis ecológica porque la alimentación la traemos, los alimentos los traemos de 9 estados de la República. Imaginen el estado de la Ciudad de México alimentándose nada más del producto en el que tenemos superávit, que son nopales, pues, digo, en los niveles de glucosa, diabetes, estaríamos en otro nivel, ¿no? Con una dieta rica en nopales, ¿no? Entonces, y así podemos seguir, ¿no? O sea, no dimensionamos que estamos colapsados ecológicamente porque lo traemos de todos lados, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo con China. Entonces ahí es donde yo les comento, comienza a adquirir una lógica diferente en los análisis macroeconómicos y de intercambio comercial. Yo digo, qué bueno que no somos superavitarios con China en muchos productos, porque ser superavitarios en términos ecológicos significa una transferencia de recursos naturales, significa una transferencia de biocapacidad, significa la transformación territorial. Yo por eso digo, aunque me oiga muy como algunos ecofascistas, pues qué bueno que no somos superavitarios. O sea, porque presumimos que somos de los principales exportadores de tomate, pero ¿saben la cantidad? Y ahorita no traigo el dato, se me olvidó cargarlo, pero la cantidad de agua que tienen las hortalizas. O sea, estamos pasando, transfiriendo agua. O sea, se cambia todo el territorio en los estados del norte, en los del sur, para abastecer la demanda de consumo de productos primarios, descuidando obviamente el nacional, y eso no entra en las cuentas nacionales. No entra en impuestos ecológicos porque no existen al respecto, y entonces la idea romántica de que hay que incrementar las exportaciones desde una perspectiva ecológica se vuelve en realidad negra. Entonces, este otro fenómeno que también hemos documentado en varias obras, también la doctora Trapaya tiene al respecto, yo por mi parte que lo he documentado también en distintos momentos, no es un fenómeno nada más de China, las famosas ciudades fantasma, la subocupación inmobiliaria, váyanse ustedes a Tecámac, váyanse a Puebla, váyanse a San Lázaro de Mérida, y muchos lugares donde se producen casas y más casas y más casas y nadie las ocupa. O sea, eso es una anarquía de la producción del sector inmobiliario, donde siempre le hago también el ejercicio a los alumnos de que levanten la mano quiénes de ustedes tienen casa propia. No, pero pues porque viven con sus papás, no propios de ustedes, ¿no? Que estén la casa a su nombre. O sea, pues porque es un fenómeno que se da propiamente en el caso de nuestro país, pero en general en Occidente, en cualquier país capitalista, de que el acceso a la mercancía de vivienda es en un momento dado inaccesible. O sea, hay superávit de viviendas, hay suficiente oferta inmobiliaria, pero el argumento es que no hay suficiente suelo para urbanizar vivienda de interés social. En el caso de China, repito, esto no es así. Este es un proceso bien organizado. La justificación del gobierno chino señala que en realidad está preparando los espacios para cuando crezca la población, y ahí sí empieza a tener sentido. Ahorita otro elemento que vamos a señalar,
porque el punto es de que va a continuar con el proceso de urbanización china. Es algo que es donde nosotros pues somos muy escépticos que sea sustentable a pesar de todos los esfuerzos que se están haciendo, y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, otro fenómeno, y que también señalo cuando se habla del urbanístico y que escapa justamente de estos análisis, es qué pasa con la sociedad. O sea, qué pasa con la parte social, qué pasa con la modificación de los patrones de consumo, qué pasa con los individuos. O sea, estamos hablando de que se saca de la zona rural a grandes cantidades de personas para movilizarlas a las ciudades y cambia su modo de alimentación, su modo de vestir, la propia interpretación social. Ya estamos hablando de ciudades que tienen grandes rascacielos o conjuntos inmobiliarios, ya no tiene esa interpretación, esa connotación, por ejemplo, de barrio. O sea, no es lo mismo vivir en un edificio de 20 pisos, donde a lo mucho coincides con 5 personas en el elevador, a tener esa noción de colonia. Conoces a doña Juana, a don Pedro, a don X, y donde dices, bueno, hay una calidad de vida que, bueno, entre comillas, a veces puede ser también medio perjudicial, ¿no? Entonces, el asunto aquí es que la transformación territorial que está haciéndose en China se está haciendo de manifiesto, se está manifestando en otras latitudes. Y aquí hago también una aclaración y me da por decir esa frasecita que tenemos mexicana un poco adaptada, de que la culpa no la tiene el chino, sino el que lo hace con paga, ¿no? Porque solemos encontrar opiniones muy antichinas, es decir, es que todos los chinos son responsables de lo que está pasando en el planeta. No, también lo son los canadienses, también lo son los ingleses, también lo son los franceses, es todo el mundo. Aquí la responsabilidad es de los gobiernos locales, de los gobiernos estatales, federales, quienes aceptan esos proyectos, quienes se ven obligados y condicionados a aceptar la famosa inversión extranjera directa. Y yo quiero llegar aquí, híjole, pero ¿cómo le hago? Y se están rompiendo ahorita la cabeza para cómo no perder el grado de inversión. ¿Cómo le hago para que vengan? Pues, a ver, el salario, bueno, ahorita ya aumentaron el salario mínimo, pero durante décadas ese era el arma principal o el argumento principal para atraer a la inversión extranjera directa a las empresas transnacionales. Entonces, hago esta aclaración porque justamente el proyecto de esta nueva ruta de la seda está trastocando justamente todo lo que es el análisis regional a nivel mundial, este megaproyecto que va a implicar la participación de muchos países, y aquí en el Señor está deshecho el debate de varias personas preocupándose de cómo va a intervenir América Latina, preocupándose de cómo le va a hacer México. Yo en lo particular, yo soy muy escéptico, todavía no tengo una conclusión muy clara. Pero, ¿qué es lo que se está buscando con el proyecto de la nueva ruta de la seda? Lo que se está buscando es recursos naturales, lo que se está buscando es energéticos, lo que se está buscando es, primero para China, amarrar esto, asegurar para China un gran mercado de consumo. Pero yo nunca he encontrado, más allá del pragmatismo y de los grandes discursos, estudios que digan, se va a beneficiar de esta manera. También hemos trabajado cuáles son los impactos en algunas localidades donde ya están algunos de los proyectos poniéndose en marcha. Los fracasos que ha tenido también otros proyectos, por ejemplo en África, más allá de la ruta de la seda, de cómo se quedan ahí parados. Y entonces se da un debate y se confrontan ideas. Yo diría, las de nosotros las van a considerar a lo mejor muy radicales porque no son las oficiales, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que tenemos la obligación de poner sobre la mesa estudios más complejos, más profundos. Por ejemplo, aún los propios estudios de impacto ambiental que se presentan pueden ser muy superficiales porque son inmediatistas y son de corto plazo. O sea, no consideran el mediano, el largo plazo y fenómenos que van aparejados. Entonces, en este sentido, este proyecto de la ruta de la seda va a estar justamente generando efectos y transformaciones territoriales a nivel terrestre, a nivel marítimo, y todo lo que eso va a significar, como por ejemplo lo que ahorita estamos discutiendo, o más bien que no se discutió y que se aprobó así en frío. Decíamos en la feria del libro, presentamos este libro la doctora Trapa Guillermo también, y decíamos, bueno, pues estábamos acá haciendo el drama por el aeropuerto, pero ya se aprobó el
Tren Maya, ¿no? Y dices, bueno, a ver, entonces van a pasar por Calakmul, la reserva de la biosfera, pero no va a pasar nada. Entonces, eso es preocupante. O sea, es preocupante qué tipo de proyectos se están aprobando, de qué naturaleza, cómo están respondiendo a las realidades locales, a las realidades municipales y sobre todo a nivel nacional. Entonces, yo pongo sobre la mesa justamente esos debates porque no pasan por el filtro precisamente más, yo diría, profundo en un momento dado. Entonces, como ese, hay otra serie de proyectos que tendríamos que estar evaluando a nivel local, a nivel nacional, y que por eso decía, bueno, es que no es nada más que sea en China, es que en todos los países se está haciendo esto, en Centroamérica, en Sudamérica, los más amigables con China en el caso de Brasil, en el caso de Argentina, por acá también había comentarios de dos compañeros, de Sergio García, de Felipe Rostro, quienes hacen y documentan justamente los fenómenos en Argentina, en Brasil. Acá en este libro, pues nosotros también tenemos a dos colegas brasileños que implican la generación de termoeléctricas, hidroeléctricas, de todos los proyectos de infraestructura, ¿no? Que en ese sentido nosotros lo documentamos también, no necesariamente se han traducido en un mejor bienestar, un mayor bienestar social ni local. ¿Qué significa la construcción de cierto tipo de infraestructura? Pues el desplazamiento de población. Significa justamente una serie de fenómenos que la propia China, sabemos, están documentadas con la presa de las Tres Gargantas, con la construcción de infraestructura, y por eso les decía, no se trata en un momento dado de ser ultra radicales, es verdad, es necesario estar haciendo mejorías, es necesario estar acondicionando y satisfaciendo necesidades, pero a veces parece que este objetivo se pierde. Ese ya no es el objetivo de estar generando justamente bienestar social, sino se adquiere ya otra connotación que es discutida desde otras perspectivas, ¿no? Entonces, se han hecho estudios, aquí tienen podrían entrar ustedes, la WWF, esta Fundación Internacional para la Vida Salvaje, de cómo ya están haciendo proyecciones, al menos en un primer momento, de los impactos ecológicos y territoriales que se van a registrar justamente en las distintas partes donde se van a estar creando esos proyectos. La parte de oleoductos, la parte de trenes, carreteras, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo van a modificar las rutas migratorias de las especies animales, ya sea a nivel terrestre o a nivel marítimo, qué significa construir puertos, qué significa estar ampliando carreteras. Bien se sabe, desde el momento en el que uno fragmenta el territorio, y sobre todo un territorio con una alta biodiversidad, a partir de ese momento se altera por completo todos los ciclos que pueden estarse llevando a cabo en ese sentido, ¿no? Entonces, pasaría ya a la última parte, que es la visión del gobierno chino para enfrentar el reto urbano. Decía hace un momento que hablamos de un modelo altamente planificado, altamente organizado, que también tiene a su lado, o tuvo desde hace décadas, una serie de medidas que apuntalaron para que ese modelo funcionara. El primero es el modelo del Hukou, que está en debate desde hace años de que si lo van a quitar, que si no lo van a quitar, pero quienes lo conocen, estamos hablando de una medida de control migratorio que China tuvo que implementar para guardar relativo equilibrio entre las regiones, para evitar que la población se moviera libremente. Eso en términos sociales significó justamente una separación, incluso la interpretación de que había habitantes de primera y de segunda categoría, aunque aquí alguna vez el embajador Ley dijo que eso no era así. Pues claro que sí, o sea, porque excluye a los habitantes de un territorio a que puedan acceder a los servicios más básicos, ¿no? De vivienda, educación, perdón, lo que sea. Entonces, claro que sí excluye porque generó en muchos momentos la deportación incluso de habitantes. Entonces, de eso le sumamos la ya abolida política del hijo único, que también trajo consigo una serie de efectos sumamente criticables, como es justamente este asunto de que se practicaban abortos clandestinos, ilegales, infanticidios, sobre todo si el bebé que iban a nacer era una mujer, ¿no? Entonces, el desequilibrio entre la proporción entre hombres y mujeres, de repente en muchas regiones se empezó a ver más hombres, tenían que estar viajando o incluso comprando mujeres para poder casarse
ciertos lugares, cosas que para nosotros se nos harían así como que escandalosas, y yo lo he estado diciendo, ahorita lo de Venezuela se nos hace, o sea, lo de Venezuela es un juego de niños a comparación del control, pues digamos, lo dictatorial de China, ¿no? Aunque la palabra suene muy fuerte. Ahorita vamos a discutir el tema, digo, sin entrar en muchos detalles porque no es el objetivo, pero ¿quién de nosotros estaría de acuerdo en aceptar una política en un país como el nuestro? El que no te dejen moverte a donde tú quieras, el que te digan cuántos hijos tener. Y ahorita vamos a ver el que te vayan a clasificar ya en adelante por tu vida privada, por un algoritmo, por cierto. O sea, cómo ya se está preparando a las ciudades de acuerdo, o más bien a los habitantes, a disciplinarlos y a aceptar una dinámica en las ciudades de acuerdo a la forma en la que consumimos. Ahorita voy a esa parte. Pero bueno, la parte técnica que le digo técnica porque es la forma en la que se establece, y yo digo no es algo menor. Es como casi todo lo que China se plantea en sus planes quinquenales lo va cumpliendo. Ese es yo creo que es el mérito que tiene una economía de esta naturaleza. Lo que se plantea lo cumple a casi el 100%. Yo destacaría elementos como el asunto de la nueva normalidad, que es este programa para detener el crecimiento per se y acelerado que se venía teniendo de tasas de Producto Interno Bruto del 8%, del 9%, del 10%, porque China se da cuenta de que eso no estaba siendo ya lo más adecuado en términos demográficos, en términos urbanos, no se estaba teniendo la suficiente atención al mercado interno. Entonces lanzan una reconfiguración de la forma en la que se estaba creciendo para disminuir el ritmo de crecimiento. Esto también yo diría es una lección sobre todo para los estudiantes de economía o todos los que tienen la idea de que el crecimiento es la única salida al atraso, porque a ningún político le vamos a escuchar y para el próximo año vamos a decrecer 3%. Pues no, o sea, China decretó que tenía que disminuir el ritmo de crecimiento y lo hizo, y aún así los impactos que tiene esto son muy acelerados y son muy, digamos, en ese sentido, muy complejos. Entonces, el asunto es que se genera una estrategia, entre otros aspectos, aquí tienen detrás para no leerlos, no aburrir con este asunto, no renuncia al modo de urbanizar, sino cualitativamente le va a dar un giro. Lo que va a hacer junto con este plan de urbanización nacional es atender una serie de aspectos que se supone van a mejorar toda la dinámica urbana, a tratar de guardar el mayor equilibrio con lo rural, y en ese sentido va a hacer uso de la ciencia, de la tecnología, justamente para atender estas necesidades. En los discursos del presidente Xi Jinping habla de una sociedad socialista armoniosa con la naturaleza o una sociedad china ecológica. Entonces esto significa que va a llevar o va a poner en práctica justamente una serie de aspectos que se supone mejorarían las condiciones de la naturaleza, y obviamente en la parte social estar cuidando puntos muy precisos, muy detallados, como puede ser el tema de preservar la herencia cultural, teniendo la experiencia previa de que en muchos momentos de nada sirvió este tema de la herencia cultural, porque bueno, pasaron y arrasaron con pueblos, condados, con todo lo que se podía en aras de urbanizar, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos hablando de que este mecanismo de urbanización, este plan de urbanización, tiene entre muchas cosas dos ejes importantes. Esto, cómo crear ciudades inteligentes y ciudades verdes, un nuevo tipo de urbanización que en ese sentido va a estar generando condiciones para hacer más eficiente la administración y la gestión de los espacios urbanos. Va a estar incorporando, ya lo había dicho, la tecnología, va a estar tratando de modernizar los procesos productivos, y creo que ahí es donde está también otra piedra en el zapato este gran zapato para el gobierno chino, porque sabemos al día de hoy todavía el grueso de la energía que consume está basado en el carbón. A pesar que ha disminuido, es una fuente importante generadora de gases de efecto invernadero el consumo de energía por esa ruta. Sí es cierto, China es líder en la generación de paneles solares, en este sentido es un exportador neto de paneles solares,
pero lo cierto es de que en esta competencia, en esta discusión que se hace de cómo sustituir la energía de origen fósil frente a las energías alternativas, el ritmo de crecimiento de China no lo puede sostener. O sea, no lo puede sostener estas energías alternativas. En el caso de las energías solares, o sea, no pueden competir todavía con nosotras por el tema de los costos y por el tema de los volúmenes que necesita producir China para mantener esa posición. Entonces, aquí tienen ustedes las grandes áreas que incluyen estos programas, el plan de modernización urbana, donde justamente pues, se resume un poco lo que les estoy diciendo para dar paso ya hacia la parte final. Y entonces el asunto es cómo se supone que está haciendo esto, y estamos, yo creo que ahí entrando a la parte donde sí hay que darle, yo creo que el voto de confianza a China, repito, no sé si lo puede hacer a tiempo, para estar justamente cumpliendo y resolviendo todo el cúmulo de fenómenos ambientales adversos que ya tiene, desde las aldeas del cáncer, desde los problemas de agotamiento y estrés hídrico que tienen las zonas económicas industriales especiales, la parte de desertificación, más muchas otras cosas. Aquí lo único que voy a hacer es justamente señalarles qué está conteniendo ese modelo de urbanización, y yo diría, creo que lo pueden lograr. Al día de hoy, a pesar de esfuerzos como los que se hacen en Tianjin, se toma de referencia a Shanghái y muchos otros, todavía no están a un nivel, por ejemplo, de Frankfurt, todavía no están a un nivel como de Oregon, Portland, o de muchos otros, justamente porque pues en ese sentido tienen un, digamos, retraso o un acumulado de fenómenos que resolver, como ya lo mencioné. Entonces, estamos hablando del tema de volver justamente a los habitantes rurales, meternos de lleno a un proceso de urbanización, estar hablando de cómo hacer más eficiente justamente la parte de la construcción, a su vez, de modelos de ciudades como de las ciudades esponjas, que los que pretenden es diseñar estrategias de recuperación de agua para justamente solventar un poco el estrés hídrico. Hay un proyecto por ahí que se conoce como Ciudades Bosque, ustedes por ahí lo pueden googlear, todavía no está materializado ni masificado, pero habla justamente de un proyecto donde el promedio de áreas verdes pues tiene que ser todo el tiempo creciente. En ciudades como la nuestra, la regla es más bien quitarle árboles, el tema es pues acá ponerle más bosque a las ciudades, ¿no? Entonces, en ese sentido es pues modernizar todas las áreas rurales, quitar esa idea de que se tenía de chozas, de aldeas atrasadas, para estarlas modernizando con todas las eficiencias tecnológicas. En el tema de las ciudades pequeñas y medianas, está justamente generando una serie de administración y gestión, sobre todo con el tema industrial, porque se habla bien en la diapositiva que les presenté de las zonas metropolitanas, o más bien estas a su vez van generando clústeres o formas de organización industrial que se van aglutinando y que también requieren una administración muy particular. No son las grandes ciudades, sino son localidades urbanas que están relativamente atomizadas, pero que forman parte de una estrategia industrial muy particular. El tema de ya decíamos, de la construcción de las llamadas nuevas aldeas agrícolas, que no significa creación de más ciudades, sino de espacios rurales que van a estar siendo acondicionados y que van a cumplir funciones también económicas muy precisas. Un tema que en todos los países es relativamente muy delicado es cómo se da el uso del suelo, cómo se administra, cómo se gestiona. Se habla en ese sentido de que se van a estar generando condiciones también para la mejor eficiencia, y ahí le van a dar tareas muy particulares a las unidades de administración territorial más pequeñas, desde las aldeas pasándole por los condados, para que a su vez se genere una sinergia más positiva con la actividad económica que se ha identificado. Tiene una separación muchas de las veces en esos términos, no hay una adecuada administración del territorio, y es cierto, o sea, en realidad cuando vemos la superficie territorial de China, vemos que requiere de una administración muy precisa, y lo que se busca con este tipo de instrumentos
es en general mejorar esta relación entre lo urbano y lo rural. Me voy a apurar un poquito más para entrar hacia las conclusiones, porque está el tema de vivienda, está el tema de estos modelos en general que está siguiendo China y que está tratando de aplicar poco a poco, como es el de la ciudad digital, la ciudad inteligente, la ciudad ecológica, la famosa EcoSmart, que ya es fusionar dos modelos a su vez y que está en este plan de desarrollo, y en donde las tecnologías van a estar jugando un papel muy importante para hacer más eficiente todos los procesos. Fue en este semestre donde nos visitó un investigador chino y nos hablaba de toda la tecnología, los avances tecnológicos que tiene China, entre ellos, por ejemplo, de cómo pagar electrónicamente, mientras que aquí en México, por ejemplo, en muchos hay una resistencia todo el tiempo hacia el electrónico. Bueno, acá es la incorporación del 5G, nosotros aquí con trabajo y usamos a veces el 4, bueno, pues allá es el 5, ya es mejorar el tamaño de procesar la transmisión de datos, la información, aplicar todo esto, ¿no? Aquí un poco el resumen de estas asambleas de ciudades que están participando en estos proyectos de acuerdo a su estatus de planeación, implementación y la operación. Los proyectos impulsados, no voy a saltar esto porque ya no me da tiempo, pero que, bueno, en lo particular lo he estado trabajando desde hace un tiempo. Todavía es mucho material, trabajo que hay que estar actualizando y demás para presentarlo todavía de manera más escrita, pero esquematizado. Aquí nos puede dar una idea de que está incorporando todas las áreas, todos los elementos que están interviniendo en este proceso de sustentabilidad urbana, como se le conoce, y que, repito, pues están justamente en ese proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es un poco la síntesis de las láminas, los proyectos que se están implementando a partir de un gran eje que los va conduciendo. Y en ese sentido estamos hablando de una serie de ciudades como Kunming, como Shanghái, Nanjing, Ningbo, Fuzhou, Wuhan, y que resume todo esto, que digo, aquí no es el objetivo, ya lo dejaré en la presentación para subirlo al portal y ver de acuerdo a las áreas de trabajo qué es lo que están cumpliendo cada una de estas ciudades. Entonces, para concluir, yo diría que, bueno, estamos en esta etapa. O sea, no es algo menor, no es nada más parte de un discurso, es algo que ya está presente. Más allá de todos los debates que los especialistas en el tema sabemos, están los antisistémicos y los sistémicos. Está el gobierno de Bolsonaro, su ministro de Comercio, que dice que no, que esto del cambio climático es una estrategia de los marxistas heterodoxos de su gobierno para limitar el crecimiento del país, para darle la carta abierta al gobierno chino. Está Donald Trump también con el invento de que es algo para que China se posicione y cosas por el estilo que uno diría, bueno, pero si se ve y se siente, pues entonces pues el clima está caliente. Entonces, bueno, sería todo de mi parte y pues intercambiaría con ustedes también. De 15 minutos. Pero es porque nunca tenemos Es que nunca me dejan hablar. Vamos a hacer la ronda con salida de intervenciones. No se oye. Yo repito, profesor Carlos Viguri del Tecnológico de Monterrey. Sergio, muchísimas gracias. Una vez más, tus pláticas súper certeras en un problema real fuerte. Mi pregunta va en el sentido, estando en Beijing, fuimos a una comunidad rural de esas de crecimiento artificial, es decir, de tecnología holandesa para invernaderos. Lo que me sorprendió es, y lo primero que pensé, este aspecto urbano en lo rural parece un híbrido
maravilloso desde una perspectiva de que en las zonas rurales, particularmente del oeste de China, pues hay que ocuparlas, y el atractivo de lo urbano que tienen los chinos hace que la zona rural cuente con todos los servicios de una demanda urbana, que es la expectativa de muchos chinos que se quieren conectar con el mundo. Y en el medio mexicano he visto a diversos expertos, ahora con el presidente de México, de la atención a zonas rurales. Este modelo híbrido lo ven con mucho interés para un intercambio de parte de China hacia México en proyectos de infraestructura. ¿Cómo lo ves? Y particularmente en esta crítica muy precisa de no maravillarnos con los chinos, porque tienen muy claro lo que quieren hacer en las economías. Muchísimas gracias y nuevamente te felicito por la claridad y el contenido de la plática. Buenos días, felicidades también de mi parte, y gracias al Sechimex por la presentación, por organizar este evento. Pues entiendo que los modelos de urbanización en China han sido muy congruentes con esas etapas históricas del país, y entiendo que esta última, como una más globalista de parte de China, pues está siendo afectada por factores externos, y por lo tanto, ¿cuál es el impacto que tienen las tensiones comerciales todavía entre China y Estados Unidos a la urbanización de China? Gracias, Jorge Pablo Rivas del Centro de Estudios China-México. Primero, para felicitar al ponente, al doctor Sergio, por pues, este esfuerzo de investigación, y realizarle 3 preguntas. Primero, ¿cuáles son las líneas de investigación que usted prevé a futuro para complementar la relación entre esta modernización de la economía china y su proceso de urbanización? Otro, ¿cómo usted descifraría el problema que tienen los investigadores respecto a la ausencia de información en el caso chino? ¿Por qué? Porque tenemos que realmente la información es muy controlada, tenemos poco acceso a ella, hay pocos censos que nos den información de cuestiones urbanas, y pues eso alrededor del mundo pues limita nuestra capacidad de investigación. ¿Cómo podríamos resolver ese problema? Y por último, en cuanto al aprendizaje del caso chino para México, ¿cuál sería la mejor estrategia o qué elementos usted rescataría del proceso de urbanización en China para mejorar las condiciones del anarquismo del desarrollo urbano en este país? Muchas gracias. Muchas gracias por sus preguntas, todas son interesantes, y me voy a aproximar a algunas respuestas. Creo que cada país le da una figura, le da una idea de cómo debe de conducir pues, al espacio urbano o el espacio rural. Sí, diría yo que la parte más rápida es siguiendo modelos diseñados desde afuera, ¿no? En términos del diseño urbano, de la traza urbana, decíamos hace rato una crítica constructiva. Entonces el arquitecto tiene una visión, el urbanista tiene otra, el economista pues hace el esfuerzo cuando se mete a la parte urbana, si en el mejor de los casos es heterodoxo, pues bueno, se mete a la sociología y demás, ¿no? Pero si no, pues se van por el lado oscuro, pues nada más lo van a resolver con econometría espacial, ¿no? Con modelos de desarrollo regional, y ya ahí se acaba el asunto. Bueno, no hay que olvidar que las políticas públicas tienen detrás un contexto ideológico, o sea, responde a un momento histórico también. O sea, cuando hablamos de keynesianismo, cuando hablamos de esta participación del Estado,
definía cómo tenían que estarse conduciendo las políticas. Entonces se nos olvida que las políticas son a su vez, en realidad, ya la forma en la que van a estar operando, lo que desde acá arriba se está visualizando, de cómo se está interpretando, cómo se interpreta esta relación de un país respecto del otro. Y al día de hoy, en este contexto de globalización, para responder primero en lo general, pues formamos parte de esta gran estructura económica mundial. Aquel que ose zafarse o que rete a la estructura económica mundial, pues ya sabemos qué sucede. Pues entonces, tenemos que entender que dentro de todo es posible tener un marco de cierta autonomía para poder diseñar estructuras de proyectos, yo diría, lo más viables. No hay que olvidar que tenemos un país con en promedio 56 pueblos originarios. Y entonces, para muchos gobernantes, muchos, en este caso especialistas, pues les da lo mismo estandarizar o no un proyecto para una comunidad indígena, que dentro de lo rural está lo indígena y lo campesino, y que a su vez está también la parte rural. O sea, la preocupación desde otras disciplinas es cómo le hacemos para diseñar proyectos que estén cuidando o que estén conservando esos usos y costumbres. Ellos no piden entrar en un proyecto de modernización. La interpretación de modernización, pues, de acá va a ser una y la de ellos pues es otra, ¿no? O sea, ¿quién eres tú para llegar y decir, bueno, es que tienes que ser como Pepe y Toño? Entonces, la interpretación de tu incorporación a esto se olvida muchas de las veces, ¿no? Entonces, el asunto del pragmatismo chino y del híbrido, pues ese es lo que llama justamente la atención. Acá en la discusión de estos temas se le conoce como los modelos que nos han diseñado de rurbanización. O sea, cómo coexiste lo urbano y lo rural, y que nosotros decimos, bueno, es que es un solo sistema. O sea, sectorialmente lo separamos para fines de, en ese sentido, ver cuánto aporta el producto en términos de valor de la producción y demás, pero todo el tiempo hay una sinergia, ¿no? Entonces, creo que en efecto no está peleado, nunca nadie ha dicho que las zonas rurales deben de estar así, de esa manera, atrasadas. O sea, tampoco hay que ser más papistas que el Papa. No, pues como tú eres rural y eres indígena, entonces no vas a tener acceso a internet, porque entonces va a modificar no tu pensamiento, no, eso es otra cosa. O sea, el acceso a tecnología, el acceso a estos adelantos científicos y tecnológicos se supone que son para eso, para que se socialicen. Entonces, el asunto es que los modelos, en este caso chinos, a mí que particularmente también me tocó ir a Pekín a ver los procesos de transformación de la OEBR y demás, pues guardan justamente esta parte del urbano o lo rural, pero una de las cosas, y ahí es un poco contradictorio, porque mientras que el gobierno chino hace todo lo posible para mantener la vigencia y el arraigo de sus grupos étnicos, es una política de Estado mantenerlos, por eso la política del público no les aplica a ellos como tal, porque lo que quieren es que se mantengan. En ese sentido, por el otro lado, vamos a ver estas cosas que para nosotros serían así como que, a ver, o es urbano o es rural. Yo conocí un profesor acá de la Facultad de Urbanismo que dice, es que yo, claro, el señor ya tiene 70 años, ¿no? Es que yo no estudié urbanismo para estudiar agricultura, ¿no? O sea, nos da una dimensión de cómo se interpreta. Entonces, estos procesos justamente tienen que partir primero por una base fina, yo diría, teórica, metodológica, para ver, la pregunta sería, ¿qué queremos de esto? La propia FAO desarrolló un planteamiento que se conoce como multifuncionalidad de la agricultura. O sea, la zona rural, y no hablamos de agricultura, la parte rural no aporta nada más alimentos y materias primas. O sea, cumple con funciones ecológicas, cumple con funciones de hábitat para las especies animales y vegetales, cumple con funciones de regulación del clima. O sea, siempre también a los alumnos les pongo el ejemplo de las islas aquí enfrente. Bueno, uno diría, bueno, pues es que nada más son árboles y pastos, ¿no? Cumple una función de regulación microclimática, cumple con fines de esparcimiento. O sea, digo, no es lo mismo irse a acostar en el pavimento que ir a acostarse abajo del árbol, ¿no? O sea, no es lo mismo ir a sentarte ahí para que recargues la viernes en el árbol que irte a sentar ahí en la banca del sol. La función en ese sentido de hábitat también para el individuo, para el humano. O sea, también ahí es una parte de vivienda. Entonces, todos estos elementos
debemos tenerlo claro. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué aporta? Y de ahí diseñar. Ese es el principio de la economía ecológica. Conociendo funciones y servicios ambientales o ecológicos, con también su debate que implica, diseñas ahora las actividades económicas y sociales. No lo diseñas a partir de que se vea bonito. No lo diseñas a partir de que sea una obra, mega obra que trasciende en el tiempo, y como político quiero que pongan ahí mi imagen porque él diseñó el parque en la comunidad. Eso es la como estamos acostumbrados en México. Aquí así se hacen las obras. Se hacen piedras y cemento no por lo funcional. Todo lo hemos discutido desde que se construyó este segundo piso. Pues que no era mejor un tren de alta velocidad como lo hizo Portland, que conectara a Cuautitlán Izcalli, que llegara al periférico y que conectara todo el periférico. Pues era mejor, ocupaba el mismo espacio que lo que ocupa el segundo piso y que por arriba todo el tiempo está vacío, cuando es el caso, y abajo está el congestionamiento. Pero eso no se podía hacer. ¿Por qué? Porque significaba planeación, significaba 1, 2, 3, 4, 5 periodos presidenciales, los que fueran, significaba haber puesto en orden a trabajar al Estado de México o el distrito, pero eso cómo va a ser posible. Pues no. Entonces es para dimensionar cómo las obras tienen que estar ya diseñadas en función de esto. Ya no estamos en esas épocas, ya no se puede. Entonces, justamente con este asunto de cómo condiciona o no el mercado internacional, las relaciones internacionales, volvemos a lo mismo. Estamos en la era del modelo de crecimiento hacia el exterior. Por eso hice la crítica. En el modelo keynesiano, y por eso ahora que está de moda ya desde hace meses se habla de populismo, yo siempre les digo ahorita a los alumnos, bueno, es que yo nunca llevé clases de populismo 1, 2 y 3, ni de neoliberalismo 2 y 3, o sea, que me digan técnicamente, no técnicamente, teóricamente qué es populismo. O sea, ¿dónde están las doctrinas? ¿Dónde están la teoría, los supuestos? O sea, lo científico del concepto. Se le llama keynesianismo. Así se le dice keynesianismo, la participación del Estado activa. Y si algo logró, y ahorita que en la presentación del doctor, porque Pablo, bueno, mira, las líneas de investigación son todas las que tú quieras hacer, que le veas viables. Yo te puedo decir que son las mías, pero porque yo creo que la relación campo-ciudad es una y que es fundamental. La parte de, en ese sentido, de estar en la discusión de lo que significa el crecimiento y generación de riqueza, una crítica desde el punto de vista de la crítica de la economía política es otra, pero van a ser las mías. Yo diría, a ver, ¿cuáles son las más apremiantes? Las más apremiantes, en efecto, son las que ya están vinculadas, le pese a quien le pese, son las que están vinculadas al tema ecológico. O sea, ya no, es que nos hablan y nos dicen como si tuviéramos otros 100 años para poder resolver esto, y por eso decía, preocupados, ¿qué le vas a vender a China? Esa es la preocupación. O sea, ¿qué le vas a vender a China? Y por eso que están apagando el micrófono para que no digan. O sea, esta es la preocupación. Cuando en realidad yo diría, bueno, ¿por qué no te estás preocupando como gobierno chino por satisfacer el mercado interno? Entonces, ¿qué significa las políticas agrícolas y las políticas de atracción del turismo como estaba tan preocupado el exsecretario de Turismo? La península de Yucatán, en la parte de Quintana Roo, subió episodios muy dramáticos. O sea, ¿por qué no? Porque como propugnaban muchos hoteleros que visitaran justamente el carácter de área natural protegida, bajarlo a un nivel para seguir construyendo hoteles. ¿Qué es lo que hicieron en el Estado de México, por ejemplo, en el Nevado de Toluca? También le fueron quitando el rango de área natural protegida para hacer un equivalente de Aspen en Colorado, un parque recreativo de invierno, cosas por el estilo. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos atendiendo? O sea, ¿cuál es el objetivo nacional? Para China es imposible pensar, que lo hagan ellos es una cosa, pero permitir que el capital exterior o grupos nacionales vayan a estar llevando a cabo una política de ocupación del espacio y demás, como aquí en México, eso es imposible. Entonces, primero la pregunta sería, ¿cuál es el objetivo nacional? El estatal, el local. Por eso yo también critiqué, y también en uno de estos documentos criticamos este modelo de zonas económicas especiales para el caso de México. O sea, ustedes revísenlo, lo presentamos en el 2017. O sea, aquí hacemos un símil de, bueno, es que esto no es unas zonas económicas especiales, esto es una continuación así como del Plan Puebla-Panamá, del proyecto Mesoamérica. O sea, la continuación es lo mismo.
es infraestructura, los proyectos así de tipo China, de experimentación, de mejoría agrícola, de biotecnología, de todos esos modelos de zonas económicas especiales, nada que ver. O sea, son de proyectos de alto turismo, si hay por ahí uno que otro agroindustrial, pero todos son de infraestructura, es lo mismo que el Plan Puebla-Paraná. Entonces, digo, a lo mejor soy muy radical, pero yo creo que en ese sentido eso define los modelos de urbanización. Y entonces, ¿qué pasa? También un poco con lo que comentaba el doctor ahí, Jorge Pablo, es que no hay que olvidar justamente que estamos hablando de un modelo de socialismo de mercado, donde el Estado sigue teniendo un papel muy fuerte, donde subordina al capital, y sí le deja entrar, pero lo condiciona hacia dónde se dirija. Y aquí no. O sea, aquí es una libertad absoluta. No hay una claridad hacia dónde está resolviendo aspectos, ¿no? Y bueno, yo creo que eso no nada más le pasa a uno, le pasa a todo el mundo. Ya para la otra pregunta del doctor Jorge ahí, pues es que es en quienes trabajan, el doctor Use todo el tiempo lo dice, el sistema armonizado de una cifra, 2 cifras, 3 cifras, 20 cifras, pues pasa por el maquillaje del gobierno chino, pasa por los problemas de cabeza por estandarizar estadísticas, no puedes darle continuidad a los análisis de qué se importa, qué se exporta, qué fracciones aranceleras se ven afectadas, y eso es también, por ejemplo, el Banco Mundial siempre lo va a decir, es que pues el gobierno chino dice que su población en pobreza son el 10%, el Banco Mundial dice son 300 millones, entonces eso para que descanses un poco, en realidad lo pasa hasta el Banco Mundial, ¿no? O sea, el problema es que las estadísticas son caras, y después pon tú que ya en el mejor de los casos crees que ya la hiciste, además de que la tendrías que traducir, es falta ver que lo que te hayan vendido esté bien, ¿no? Entonces pues hay que trabajar con lo que se puede, y desafortunadamente lo digo, son fuentes a veces secundarias o terceras con las que hay que estar trabajando. Entonces nos damos una aproximación a penitas del fenómeno. Bien, ¿otra ronda? La última y nos vamos. ¿No? Ya quiero hacer un comentario. Normalmente no los hago porque cambiaría el eje de las discusiones, pero yo quiero que no se nos olvide algo que siempre pasamos por alto y que la exposición de Sergio lo ha enfatizado, pero digamos que hay que puntualizarlo. A China se le acabó la biocapacidad doméstica, ¿sí?, en el periodo de Mao, ni siquiera se le acabó ahorita. Entonces, la modernización de China, la apertura de China, dependió de recursos foráneos y cada vez más. Entonces, el asunto es que nos ponen a China como el modelo a seguir. Nosotros tercermundistas, que ni siquiera creo que en vías de desarrollo, Sergio, vamos para atrás. Entonces, nos lo ponen, vean cómo venían de tan atrás y a dónde están. No venían de tan atrás porque todos comían, para empezar. Nosotros sí estamos tan atrás porque no todos comen. Entonces, venían de un punto que superaron con creces a ojos vista. Echábamos lo mismo. Y ya no es relevante, como lo era durante la Guerra Fría, el que es un país, no sé si socialista o no, pero es de planificación central totalitaria. ¿Sí? Así es. Entonces, el asunto es que cómo vamos a hacer lo mismo si tenemos otro régimen político y administrativo, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo nada más para que entendamos lo que significa el usar los recursos foráneos para el bienestar propio, para ese camino que ha recorrido China. El Ministerio de Agricultura, de la poca información que hay, Jorge Pablo, de China, de la República Popular, señala explícitamente que hay que dinamizar los recursos foráneos, volverlos productivos a través de la inversión china para satisfacer las necesidades chinas. Y entonces vamos a encontrar la explicación a todos los enclaves que tienen de producción, por ejemplo, agrícola, que es algo que yo trabajo desde hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces, en África, por ejemplo, en Brasil vienen y segmentan el territorio y lo ponen a producir con su tecnología, con su lógica, con su capital, con, en muchos casos, sus trabajadores, cuando se trata de los trabajos de dirección,
¿sí? Para sacar todo a China. Y si hay problemas para sacarlos, hay que hacer la infraestructura con intereses chinos, no con los intereses de los brasileños, ni de los pakistaníes, ni de todo lo que hemos estudiado. Entonces, hay que estar atentos a ese modelo para ver si realmente no solo lo que nos conviene o no, sino lo que podemos hacer y lo que es éticamente asible, ¿sí? Factible, porque yo creo que no es un modelo a seguir el que sucedan estas cosas. Entonces, Sergio y yo estamos en esta perspectiva que es diferente a la de inversión extranjera directa, aumentar el comercio. Hemos tenido, por ejemplo, ahorita con los 100 primeros días del nuevo gobierno, pues puros positivos en el balance, y ahorita están saliendo cosas. Por ejemplo, el nuevo aeropuerto, no importa si es en Texcoco o donde sea, esta ciudad tiene que detener su crecimiento, y si agrandamos el aeropuerto va a seguir creciendo. ¿A costa de qué? Preguntémonos, ¿sí? ¿De qué pueblos? ¿Quién va a ceder su agua? ¿Quién va a ceder su tierra? ¿Quién va a cancelar su biodiversidad para que aquí tengamos un moderno aeropuerto y todo lo que se planea, ¿no? O la conexión del Pacífico con el Atlántico, etcétera, etcétera, etcétera. Es repetir un modelo histórico no de China, sino de este sistema que es crecer por crecer, porque actualmente, salvo China, ¿sí? Crecer no significa bienestar, significa concentración de recursos, de capital y empobrecimiento de cada vez más gente. Bueno, era un comentario. Sí, miren, había olvidado este video de 5 minutos nada más. Bueno, todavía estamos dentro del tiempo de la conferencia, porque es otra de los aspectos a respondernos si es el modelo que estamos buscando. Decía el profesor, es que sí sorprende que hay mejorías en esto, en la parte rural y demás, pero cuando ya llegamos a la parte humana, dirían los arquitectos, esa noción áurea, es para diseñar el espacio, que sea de un tamaño, de una forma, sí, ergonómico le dirían por otras partes, pero que hay cuando ya llegamos a esta parte del control humano, o sea que ya de la ciencia ficción pasamos ya a la realidad. Yo le digo también a los alumnos, siempre se mencionan a los alumnos, platicamos de esto con ellos. ¿Qué pasa cuando ya, pues saben que a Orlando le gusta el vodka, que a mí me gusta el tequila, la doctora los chocolates, Jorge Pablo que juega fútbol americano, y David que es de Chiapas, y pues ya, todo el mundo tiene nuestra información al día de hoy, ya, en México ya saben cómo monitorearte de acuerdo a lo que consumes, ¿no? Pero no nada más eso, que te empiezan a categorizar. Entonces, aunque tú digas que no revisas páginas de moda, lo van a saber, que saben que ves el Playboy, lo van a saber, y entonces te empiezan a condicionar. Eso el gobierno chino ya lo empezó a hacer, para que nos dé miedo, ¿no? O sea, ya en China es imposible no perderte. Desde el momento en el que entras ya el registro biométrico, ya te va a localizar, ya te localiza enseguida. Eso nada más lo vemos en las películas de Rápido y Furioso, en El Enemigo Público, Will Smith, en muchas películas de ciencia ficción. O sea, ya es una realidad, ¿no? Entonces los dejo con ese debate. Gracias, puede reservar más vuelos. no hay ningún anuncio parroquial, ¿verdad? Él visita poco a sus padres, por lo que se le recortarán las prestaciones sociales. Ah, sí hay, perdón. Él juega demasiado con la computadora y ahora no podrá inscribirse en un colegio privado. Parece una tétrica película de ficción. Pero según el plan de gobierno, a partir de 2020 será realidad en China. Con aplicaciones en los celulares se registrarán los datos de los ciudadanos con un sistema de puntos. Un buen comportamiento, como pagar las facturas a tiempo o respetar las normas de tráfico, se premiará con más puntos. Una conducta negativa será sancionada restándolos. Actualmente están en fase de prueba varios proyectos. La participación aún es voluntaria. El gobierno quiere ciudadanos intachables, según su propia concepción. Y como en China el celular es casi omnipresente, el control es sencillo. Bancos, comerciantes en línea, redes sociales o de citas cooperan con las autoridades recopilando datos. Además, en el país hay 170 millones de cámaras de vigilancia con reconocimiento facial. Cualquier ciudadano puede observar a otro cruzando el semáforo en rojo desde la pantalla de una parada de autobús. Un nuevo espacio para la humillación pública. Actualmente ya existen listas de ciudadanos morosos, afirma Mareike Olberg, experta en China.
En Internet, el gobierno advierte con caricaturas sobre las posibles sanciones. Hay páginas estatales en las que se puede leer: comportarse mal en un videojuego podría significar una reducción de puntos. O bien, si pide un taxi y luego no lo utiliza, podría tener un efecto negativo sobre su puntuación. Pero no existe un sistema claro sobre cuántos puntos serán reducidos por cada infracción. De alguna forma es algo intencional, pues cuando los criterios son vagos, la gente es aún más cautelosa. Algo que produce una sociedad en extremo obediente y que hace justamente lo que desea el gobierno. Algo ideal según la visión del Partido Comunista Chino. Y claro, también están los buenos ciudadanos, que son presentados como modelos a seguir. Con el nuevo sistema de puntos, estos son recompensados con un ascenso más rápido, descuentos o mayor facilidad para acceder a un crédito. En 2020, esta forma de control total será integrada a la legislación china, pero un sistema con estas características sería tecnológicamente posible en cualquier parte del mundo. El anuncio parroquial. Estamos sacando una convocatoria para dar becas hasta por 5 meses para una estancia de investigación en el Sechimex. Así que revisen nuestra página. Es para un abanico amplio de temas y de posibilidades. Puede ser de 2 meses, pero puede ser de 4 o de 5. Entonces, ese era el anuncio muy importante. Muchas gracias.